En esta lección vamos a ver el tema de celdas, columnas y renglones. Una celda va a almacenar la información que trabajamos en nuestros archivos de Excel y la información que podemos almacenar es de diferentes tipos. Podemos almacenar textos, números, fechas y además dentro de las mismas celdas podemos agregar fórmulas y dentro de estas fórmulas posiblemente podemos utilizar funciones. Vamos a ver algunos ejemplos básicos de cómo trabajar con una celda. Tenemos un libro abierto con 3 hojas. Nueva hoja 1, nueva hoja 2 y nueva hoja 3. Teniendo la nueva hoja 1 activa en la celda A1, vamos a agregar un texto. El espacio que tiene una celda es relativamente pequeño. En este caso hemos escrito primer texto. Sin embargo, vemos que aunque el texto es pequeño, se sale un poquito de la celda. También podemos hacer que este texto nos quede en 2 renglones. Para ello vamos a poner el cursor antes de la palabra que queremos pasar al segundo renglón y vamos a presionar las teclas al Enter. De esta manera bajamos el texto a un segundo renglón. Para aceptar los cambios presionamos la tecla Enter y podemos ver que en este caso la celda se hizo más ancha y tenemos nuestra frase primer texto escrita en 2 renglones. También podemos ver que cuando tenemos seleccionado una celda, en la barra de fórmulas se muestra el texto. En este caso solo podemos ver la primera palabra, pero si ponemos el cursor en el borde de la barra de fórmulas y arrastramos hacia abajo, podemos ampliarlo y así poder ver toda la información contenida en esta celda. También podemos observar que cada una de las celdas tiene un nombre o una ubicación. Esta es la referencia donde se encuentra esta celda. En este caso, el texto que hemos escrito se encuentra en la celda A1. Los nombres de las celdas se asignan de acuerdo a la ubicación de las columnas y de las filas. Las columnas las vamos a ver representadas por letras A, B, C, D, E y así sucesivamente. Las filas las vamos a ver representadas por números 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, este primer texto hace referencia a la ubicación A1 dentro de la hoja de cálculo. Ahora podemos escribir un valor numérico en la celda B1. Vamos a hacer clic en la celda para poderla activar y vamos a escribir el valor de 1000. Presionamos Enter y ahora en la celda B1 tenemos el valor de 1000. Esta es la celda B1 porque se encuentra en la columna B y en la fila 1. Y así podemos ir almacenando información en cada una de las celdas dentro de la hoja de cálculo. Por ejemplo, en la celda C1 puedo almacenar una fecha. Una fecha válida podría ser 06 del 06 del 2021. Presionamos Enter y este sería el contenido de nuestra celda C1, una fecha. Excel ha reconocido este valor como una fecha. ¿Cómo podemos saber esto? En la pestaña Inicio y en la sección de número podemos identificar que el tipo de dato o el formato de número que ha aplicado Excel a esta celda es el de fecha. A medida que avancemos vamos a ir notando de que dependiendo del tipo de dato que nosotros almacenemos en las celdas, Excel va a ir asignándole un tipo de dato específico. En los valores que ya hemos escrito, Excel ha asignado de manera automática un tipo de formato de dato. En la celda A1 podemos ver que el formato es general. En la celda B1 podemos ver que también Excel lo asignó como un formato general, pero si nosotros hacemos clic en este espacio podemos ver que hay más formato. Este, al ser un número, nosotros podemos cambiarlo a formato número o podría ser moneda o de contabilidad. Voy a asignarlo como número. Ahora ya tenemos 3 tipos de datos. Tenemos un dato de tipo fecha, un dato de tipo número y un dato de tipo general, que normalmente se utiliza para cualquier tipo de contenido, ya sean texto, caracteres o números. Dependiendo del tipo de dato que tengamos en las celdas, vamos a poder operar con él. Por ejemplo, con números podemos hacer cálculos. Con fechas también podemos hacer cálculos. Con textos podemos hacer algunas acciones interesantes como concatenar y esto lo vamos a ir viendo más adelante en otras lecciones. En el caso del formato fecha podemos ver de que Excel me permite a mí poder escoger entre la opción de fecha corta o fecha larga. Por defecto me asigna la fecha corta. Haré clic en fecha larga para poder cambiar y visualizarla de otra manera. Una celda no solamente puede almacenar datos como los que ya vimos, sino que también puede almacenar fórmulas. Por ejemplo, en este caso, si nos ubicamos en la celda A2 y queremos asignar una fórmula en esta celda, podemos hacerlo de 2 formas. Teniendo activa esta celda y luego haciendo clic en la barra de fórmulas.
o haciendo doble clic en la celda para poder escribir la fórmula que deseamos. En este ejemplo vamos a utilizar la barra de fórmula. Todas las fórmulas comienzan con el signo igual, así que vamos a escribir el signo igual. Y ahora podemos hacer cualquier cálculo matemático. Vamos a hacer una simple suma. Por ejemplo, 2, vamos a utilizar el operador de suma, que es el más, y vamos a escribir 10. Por último, para poder completar la ejecución de la fórmula, vamos a presionar la tecla Enter y obtendremos el resultado de 12. También podemos utilizar funciones para realizar operaciones más complejas, que estaremos estudiando más adelante en otras lecciones. Otro detalle importante que podemos resaltar es que los datos de tipo texto se alinean automáticamente hacia el lado izquierdo y los datos de tipo numérico o fecha se alinean al lado derecho. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre se van a mantener de esta forma. Nosotros podemos cambiar la alineación si queremos. Por ejemplo, el valor de 1000, que es numérico, se alineó en la celda al lado derecho, pero en la pestaña Inicio y en la sección de alineación yo puedo utilizar estos controles para poder cambiar la alineación de este valor. Por ejemplo, si quiero alinearlo hacia el centro, puedo presionar este botón, o a la izquierda, o volverlo a la derecha. También puedo alinearlo en la parte superior, en la parte media o en la parte inferior de la celda. De igual manera, el texto también podemos cambiar su alineación. Por defecto, el texto se alinea al lado izquierdo de la celda, pero puedo utilizar los controles de alineación que se encuentran disponibles en la pestaña Inicio para poder alinearlo al centro o a la derecha, o también en la parte superior de la celda, en la parte media o en la parte inferior. Por defecto se alinea al lado izquierdo. También es importante mencionar que podemos utilizar nuestro teclado para poder desplazarnos en las diferentes celdas dentro de nuestra hoja de cálculo. Para desplazarnos celda por celda basta únicamente ir presionando la tecla hacia la dirección donde queremos desplazarnos, ya sea horizontalmente o verticalmente. Algunos atajos del teclado que nosotros debemos ir aprendiendo son los siguientes. Me encuentro en la celda A1 y si mantengo presionada la tecla Control y luego la flecha hacia la derecha, voy a desplazarme hacia la última celda que tiene contenido en esa misma fila. También puedo volver a presionar la tecla Control y flecha hacia atrás para regresar a la primera celda de esa fila que tiene contenido. Esto mismo lo puedo hacer para las columnas. Control, flecha hacia abajo, me llevará al contenido de la última celda en esa columna. Control, flecha hacia arriba, me llevará a la primera celda con contenido en esa columna. De esta manera podemos movernos en nuestra hoja de cálculo de una manera más rápida. Otro atajo que podemos aprender es el de utilizar las teclas Control, Shift y flecha hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia abajo. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar todo el contenido contiguo de una fila, basta con colocarme en la primera celda, presionar Control Shift y flecha hacia la derecha. De esta manera estaré seleccionando un rango de datos compuestos desde la celda A1 hasta la celda C1. De igual manera puedo hacer esto a nivel de columna. Presionando la tecla Control Shift flecha hacia abajo, estaría seleccionando todo el rango de contenido contiguo entre las celdas en la misma columna. De esta manera hemos repasado los elementos más importantes que tienen que ver con el manejo de celdas.